Mi nombre es Catherine Knight y mi historia es un testimonio aterrador de cómo el amor puede torcerse en odio y el odio puede conducir al crimen. Viví una vida marcada por la violencia, las traiciones y finalmente un acto que nadie podría olvidar. Este relato no es solo una advertencia sobre lo que la ira puede provocar, sino una mirada inquietante al lado más oscuro de la humanidad. Si crees que lo has escuchado todo, prepárate para conocer mi historia, porque lo que hice no tiene precedentes en la historia criminal de Australia. Nací el 24 de octubre de 1955 en un pequeño pueblo llamado Tenterfield, Australia. Mi vida comenzó con el pie izquierdo. Mi familia era todo menos funcional. Mi madre, Bárbara, estaba atrapada en un matrimonio con un hombre violento y yo fui el producto de una relación extramarital. Este hecho provocó que mi nacimiento fuera un escándalo que impactó a toda la comunidad. El hogar en el que crecí no era un refugio, era un campo de batalla. Mi padre, alcohólico y temperamental, descargaba su ira con golpes y gritos. Los abusos físicos y emocionales eran el pan de cada día. Mi madre, en un intento de protegernos, respondía con palabras llenas de odio hacia los hombres, enseñándome desde temprana edad que el amor era algo peligroso y que la violencia era una herramienta para sobrevivir. En la escuela era una niña callada, tímida y solitaria, pero bajo esa fachada tranquila se escondía un temperamento volátil. No era raro que explotara en episodios de furia que dejaban a mis compañeros y maestros sorprendidos. Pero lo que realmente preocupaba a los que me rodeaban era mi extraña fascinación por la sangre y las cuchillas. Me encantaba ver cómo las carniceras del pueblo trabajaban y pronto este interés pasó de ser una curiosidad a una obsesión. Al terminar la escuela, sabía exactamente qué quería hacer: trabajar en un matadero. Para otros, ese lugar era sinónimo de muerte, pero para mí era fascinante. Conseguí empleo en un matadero local y fue ahí donde finalmente sentí que pertenecía a algún lugar. Me destacaba en mi trabajo. Tenía una habilidad especial con los cuchillos. Mis compañeros me admiraban por mi precisión, pero algunos también sentían miedo de mi entusiasmo. En poco tiempo, mi habilidad me valió un puesto como carnicera principal. Me dieron mi propio juego de cuchillos que cuidaba obsesivamente. Afilarlos se convirtió en un ritual, casi como si estuviera preparando algo más grande que cortar carne. Los cuchillos siempre estaban colgados en mi habitación, a la vista de todos, como un recordatorio de mi destreza y quizás de algo más siniestro que ni yo misma entendía del todo. En esos años también comencé a buscar relaciones, quizás porque ansiaba algo de amor que no tuve en mi infancia, o tal vez porque quería demostrar que podía tener algo normal en medio del caos. Pero cada relación que iniciaba terminaba en violencia, explosiones de celos y, eventualmente, rupturas llenas de resentimiento. Era incapaz de controlar mi temperamento y las heridas emocionales que llevaba desde niña solo alimentaban mi comportamiento errático y destructivo. Mi adolescencia estuvo marcada por una creciente fascinación por las armas blancas. Trabajar en un matadero local me ofreció una oportunidad para explorar esta obsesión de una manera que parecía aceptable. Para otros, ese trabajo era desagradable, incluso traumático. Pero para mí, el proceso de desmembrar animales era casi terapéutico, una especie de escape de la realidad caótica que me rodeaba. Lo que otros veían como algo repulsivo, yo lo encontraba fascinante. En poco tiempo, me convertí en una experta con los cuchillos. Mi destreza llamó tanto la atención que me otorgaron mi propio set personalizado, un juego de cuchillas que cuidaba como si fueran un tesoro invaluable. Los afilaba con precisión obsesiva y los colgaba en mi habitación como un trofeo, siempre visibles, como un símbolo de mi habilidad y mi control sobre algo en mi vida. Sin embargo, esa obsesión también tenía un lado oscuro. Era más que una herramienta de trabajo para mí. Los cuchillos eran una extensión de mi personalidad, una manifestación de mi necesidad de dominio y mi incapacidad para manejar mi ira de otras maneras. Si bien mi vida profesional parecía estar bajo control, mi vida amorosa era un caos absoluto. Desde joven, buscaba desesperadamente amor y validación,
pero lo hacía con una idea completamente distorsionada de lo que era una relación saludable. Las enseñanzas de mi madre sobre los hombres y la violencia que presencié en mi hogar marcaron profundamente mis expectativas en el amor. Mi primer matrimonio fue con David Kellett, un camionero cuya vida estaba marcada por el alcoholismo. David era amable al principio, pero pronto nuestro matrimonio se convirtió en un reflejo de mi infancia, lleno de peleas, celos y violencia. Durante nuestra luna de miel, tuve un arrebato de ira porque sentí que no me estaba prestando suficiente atención. En mi furia, intenté estrangularlo, un acto que marcó el comienzo de una relación profundamente disfuncional. A pesar de esto, no dejé de buscar amor. Luego conocí a John Price, un hombre amable, trabajador y querido por todos en su comunidad. Al principio, pensé que John era diferente, que podría ser el refugio que siempre había anhelado. Pero mi carácter explosivo y mis celos incontrolables pronto comenzaron a erosionar nuestra relación. Aunque él era paciente, mi comportamiento errático y peligroso lo empujaba al límite. Lo que comenzó como pequeñas discusiones escaló rápidamente en episodios de violencia. Mi relación con John se volvió cada vez más insostenible, y la tensión entre nosotros aumentaba con cada día que pasaba. En el fondo, sabía que me estaba acercando a un punto de no retorno, pero parecía incapaz de detenerme. El 29 de febrero de 2000 marcó el clímax de mi ira y desesperación. John Price, después de meses de intentar alejarse de mí, había regresado, aunque su incomodidad era evidente. A pesar de sus miedos, accedió a pasar la noche conmigo, probablemente para evitar una confrontación mayor. Parecía una noche tranquila, pero en mi mente todo estaba decidido. Tras una cena aparentemente normal, John se fue a dormir. Lo observé en silencio mientras descansaba, mis emociones oscilando entre el amor retorcido y un odio profundo. Finalmente, tomé uno de mis cuchillos favoritos, aquel que representaba mi obsesión y mi herramienta de control. Con cada apuñalada que le propiné mientras dormía, sentí una furia desenfrenada. No podía parar. Mi rabia acumulada, mis traumas no resueltos, todo salió en ese momento. Pero lo que siguió después de su muerte fue lo que marcó el horror absoluto de aquella noche. Con una precisión casi quirúrgica, desollé su cuerpo, un acto que los investigadores describieron como realizado con la destreza de un experto. Colgué su piel en un gancho en la sala de estar, como si fuese una grotesca exhibición. Mi mente, completamente consumida por el caos, me llevó a cometer otro acto espeluznante. Cociné partes de su carne con la intención de servirlas como comida a sus hijos. La policía llegó poco después de que los vecinos alertaran sobre la ausencia de John. La escena que encontraron fue tan macabra que algunos oficiales nunca pudieron olvidar lo que vieron. Para muchos, fue como presenciar una pesadilla hecha realidad. Aquella noche no solo marcó el fin de la vida de John, sino también el descenso total de mi humanidad. Fui arrestada el mismo día en que se descubrió la escena. Durante mi juicio, los detalles de mis actos horrorizaban incluso a los jurados más endurecidos. No hubo necesidad de un juicio largo. Me declaré culpable, evitando que se extendieran aún más los detalles macabros de aquella noche. Fui condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, convirtiéndome en la primera mujer en Australia en recibir tal sentencia. Ahora, paso mis días en prisión, enfrentando el peso de mis acciones. Aunque intento encontrar respuestas en mi pasado, sé que nada puede justificar lo que hice. La historia de mi vida se ha convertido en un caso de estudio, una advertencia de lo que puede suceder cuando la violencia, los traumas y las emociones descontroladas toman el control. Mi legado no es uno de arrepentimiento, sino una lección sombría. Mi historia, aunque perturbadora, es un recordatorio de cómo los demonios internos pueden transformarse en actos inimaginables si no se enfrentan a tiempo. Y para aquellos que escuchan mi relato, mi mensaje es simple: busca ayuda, confronta tus traumas y nunca subestimes el poder destructivo de la ira no controlada. Mi nombre es Catherine Knight y mi historia no es fácil de contar ni de escuchar, pero creo que es necesaria.
Lo que viví y lo que hice son un recordatorio de lo que sucede cuando permitimos que nuestros demonios internos nos consuman. No comparto mi relato para buscar justificación ni compasión, sino con la esperanza de que sirva como una advertencia. El amor, cuando se mezcla con el odio y el resentimiento, puede convertirse en una fuerza destructiva. La ira descontrolada no solo consume a quienes la sienten, sino que también destruye a los que están a su alrededor. Si estás en una relación tóxica, si sientes que el peso de tus emociones te sobrepasa, por favor, busca ayuda. Habla con alguien, ya sea un amigo, un familiar o un profesional, porque, créeme, nada, absolutamente nada, vale el precio de perderlo todo. Mi historia no puede cambiar lo que hice, pero espero que pueda evitar que otros sigan un camino similar. Reflexiona sobre tus relaciones, tus emociones y el impacto que tienen en tu vida y en la de los demás. Y recuerda siempre, el cambio es posible, pero solo si damos el primer paso para buscarlo.